Amén, queridos hermanos, paz y gracia de nuestro Señor. Vamos a Mateo 24, nuestro verso clave. Yo acostumbro a volver al verso clave para contextualizarnos y que todos los que no han escuchado puedan ir entendiendo, no solamente los que han seguido esta continuidad. Esta prédica que hoy día se va a escuchar en este lugar es producto de varias otras prédicas que han ido avanzando y que hemos ido teniendo, ya que hemos estado estudiando este pasaje, capítulo 24 de Mateo. Y principalmente es muy contingente, muchas gracias hermano, de contingente, los temas que estamos tocando. A veces uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver Noé con nosotros si pasó hace tanto tiempo? Algunos dicen, pero si eso ni siquiera pasó, y no creen que fue un evento histórico. Cabe señalar, hermanos, que Noé no solamente fue relatado en la Biblia, también hay otros textos históricos, tanto de Asia, los chinos, algunos japoneses, algunos de la India, que relatan que hubo una gran inundación y que ciertamente parte de la subdivisión continental que tenemos hoy en día es producto de un cataclismo inicial que extinguió gran parte de la vida que habitaba en ese tiempo, pero a la vez, también por causa de la magnitud de este evento tan catastrófico que ocurrió, podemos ver, por ejemplo, que hay fauna que se comparte entre la parte este y norte de Brasil con la parte sur oeste de África, y que calzan casi a la perfección, y que muchos historiadores, científicos, biólogos, estudiosos, han llegado a la conclusión de que ciertamente al principio había un solo continente llamado Pangea. No sé si alguno lo ha escuchado, tal vez recordando materia del colegio, ¿cierto? Séptimo básico, si no me equivoco, octavo, primero medio, acá en Chile. Y particularmente, hermanos, eso ocurrió, eso es una realidad. Hay un evento histórico que nosotros analizamos y que está descrito en las Escrituras. Y no solamente descrito en las Escrituras, sino que el mismo Señor Jesucristo, al hacer memoria de este evento y al mencionar ciertas actitudes, ciertas conductas, Él mismo es evidencia de que este evento no solamente fue una metáfora que se contó para explicar algo, sino que fue un acontecimiento histórico real de la cual el Señor va a decir algo. ¿Y qué va a decir el Señor? Capítulo 24, verso 36 del Evangelio de Mateo. Dice así, con respecto a la venida del Señor, el mismo Señor Jesucristo diciendo lo siguiente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, y aquí hace una profundización, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. En eso habíamos quedado la vez anterior, ¿cierto? Habíamos dicho que habían los días de Noé, que es un periodo extenso de tiempo, y que dentro de ese periodo de tiempo estaban los días antes del diluvio. Los días de Noé, aparentemente, según el aproximado que algunos estudiosos toman, fueron aproximadamente entre el nacimiento de Noé, ¿cierto?, hasta la muerte de Noé, que es hasta el año 500. En el año 500 el Señor se revela a Noé, le dice que construya un arca, se demora aproximadamente entre 100 y 120 años en construir el arca, y luego de eso viene el diluvio, aproximadamente en el año 600 de la vida de Noé, y luego de eso, después del diluvio hay un periodo de tiempo allí que transcurre el diluvio, y luego de eso vuelve Noé a multiplicarse con comunión, conjunto con sus hijos, ¿cierto? Sus descendientes se multiplican y comienzan a repoblar la tierra, y nosotros vemos que este evento tan terrorífico, hermanos, esto fue un exterminio que tuvo que hacer el Señor por motivos que hemos estado explicando anteriormente, que particularmente es el pecado del hombre, la maldad del hombre. El Señor tiene que resguardar a Noé como un remanente, que es un remanente, es un grupo pequeño, ¿ya? Preserva a Noé porque la violencia era tal en los tiempos de Noé
que había unas guerras constantes entre pueblos y pueblos, entre gobiernos. Tenemos conflictos de gran escala, donde no solamente tenemos que pensar que estos son los inicios de la vida en la tierra, sino que tampoco habían acciones legales como hoy día de que no, que está el derecho del hombre, el derecho del niño, el derecho del perro, el derecho de tal y de tal del abuelo y el derecho, y está lleno de derechos, ¿cierto? Y la ONU, por un lado, una conglomeración de países tomaron un acuerdo de que todo país que no cumple estos derechos va a traer consecuencias, y por eso se evita que hayan ciertos dictadores, a pesar que no en todos los países acontece. Y lo podemos ver por experiencia propia, ¿cierto? Que a pesar de que los países se llenan su boca de no, que los derechos, y hay muchas actividades políticas que tienden a defender al hombre, pero son ineficaces frente a la fuerza militar, por ejemplo, de un país. Hoy día hay una guerra constante entre Ucrania y Rusia y ninguno de los países está atento a defender los intereses de los más débiles, de los niños que han muerto, de las mujeres, de los jóvenes, de los abuelos, de los ancianos, de las ancianas. Pero el mundo se llena de una política, llena su boca de vamos a defender los derechos. Y si eso es así ahora, que con mucha suerte, llamémoslo así, se intenta defender los derechos de algunas personas, hace 6.000 años atrás o 7.000 años atrás, eso era mucho más precario porque no había nadie, no había una organización de estados. Entonces era la ley del más fuerte. La ley del más fuerte consiste en que si yo tenía, por ejemplo, fuerza suficiente, estatura, para tomar una familia y subyugarle y que fueran mis esclavos, eso iba a ocurrir. Y no había nadie para defenderlos. Y eso acontecía, y los pueblos que inicialmente Dios había confeccionado el modelo familiar para la habitación y la estructuración de la población, y no gobiernos como hoy día tenemos, esos temas de los gobiernos nació de estos hombres poderosos de aquella época que comenzaron a esclavizar a la sociedad, comenzaron a esclavizar a los hombres. Y por medio de la esclavitud se erguían grandes ejércitos, comenzaban las monarquías a existir, que una familia particular era la que reinaba un gran número de personas, y esas personas estaban obligadas a ir a marchar en contra de otro grupo de personas para conquistar sus territorios y tener sus bienes, su tecnología, su alimentación. Y ese era el principio del mundo. Entonces nosotros vemos, hermanos, y acompáñenme ya a Génesis capítulo 6, donde vemos que la tierra estaba llena de violencia, y no solamente una violencia con respecto a la maldad del hombre, sino también a la violencia en los pensamientos del hombre. No solamente de actividad, sino también de acción. Entonces vamos a leer el verso 5 del capítulo 6. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Por qué? Porque estaban en esta lucha de poder obtener poder. Cuando pasa el diluvio, nosotros vemos que dentro de los descendientes próximos y no tan lejanos de los hijos de Noé, particularmente los descendientes de Cam, nosotros vemos un hombre que se llama Nimrod. ¿Lo han escuchado? Nimrod dice que fue el primero valiente delante de Jehová. O sea que a pesar de que el Señor limpió la tierra de todas estas personas que estaban intentando subyugar a la población mundial, nuevamente nacieron reyes dentro de ese grupo que intentaron nuevamente poner acción y juntar un pueblo para sí. Y recordemos que el territorio de Nimrod era Babel, y él llama a los hombres a construir una torre que pudiese llegar al cielo. Y otros textos históricos hablan acerca de este pensamiento de este hombre, que no solamente él quería gobernar desde ese trono casi en los aires, sino que también era una forma de intentar compararse con Dios, de ir en contra de Dios. Entonces vemos que desde los albores de la vida, de la tierra, del humano, ya estaba esa tendencia hacia la maldad constante. Entonces en este periodo de tiempo está Noé. Si Dios no preserva a Noé, el exterminio de los humanos hubiese llegado de igual manera.
Algunos dicen, pero ¿cómo Dios es capaz de mandar una inundación de tal envergadura que mate niños, jóvenes, abuelos y mujeres, animales? Y entonces, como yo no entiendo por qué Dios lo hace, creo que Dios es un Dios malo y que quiere el exterminio del ser humano. Pero al contrario, Dios preserva una familia para que, exterminando a todas estas seres violentos, asesinos, monarquías, gigantes, guerreros, pudiese limpiarse la tierra y preservar una vida mucho más en paz. Porque si no, hermanos, nosotros tenemos que ver aquellos países donde ha estado la continua guerra de poder, como por ejemplo los asiáticos, particularmente los chinos, y nosotros vemos que esos pueblos donde no hay una base cristiana, llamémoslo así, una descendencia tal vez orientada hacia los derechos, nosotros vemos, y analizando la historia de los chinos, por ejemplo, vemos monarquía tras monarquía intentando tomar el dominio de las almas de las personas, esclavizando a la gente. Muchas personas dicen, no, es que lo que pasa es que el cristianismo ha retrasado la tecnología. Hermanos, el cristianismo es lo que ha mantenido hoy en día este mundo en estabilidad. Nosotros vemos, por ejemplo, que todas las naciones tienen una constitución como la que hoy día se quiere modificar acá en Chile. Y esa constitución está basada en los 10 mandamientos de Dios que preservan la vida del hombre y castiga el atentado en contra de la vida. Por eso Dios mismo dice, por ejemplo, dentro de los 10 mandamientos, no matarás, no robarás. Imagínense yo tuviera acá una ametralladora y ustedes no tienen nada para defenderse. Entonces ustedes tienen sus familias, con el sudor de su frente van y cultivan el campo o trabajan en sus trabajos y yo una vez al mes vengo a sus casas como un mafioso y comienzo a extorsionarlos para llevarme parte o todo, sus bienes, y ustedes no pueden hacer nada porque yo tengo un arma. Entonces la amenaza es o me das lo que tienes o te mato. Y ese era el continuo de la vida en el pasado. Era una barbarie. Pero no por causa de Dios, sino porque los hombres abandonaron a Dios. Y eso es lo que dice el texto. Dice el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Yahvé, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Porque el Señor nuestro Dios es un Dios justo. Y Noé no estaba dentro del grupo de esta violencia extrema que se estaba viviendo en ese tiempo. No era diferente. Noé era un hombre justo. Y eso es lo que dice el verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, como con Dios caminó Noé. Noé era una persona que estaba interesada en la voluntad de Dios. Y no solamente interesado en la voluntad de Dios, sino que la llevaba a cabo. ¿Y qué llevaba a cabo Noé? Pues lo que dice el texto, de las generaciones era perfecto, había seguido el consejo de sus antepasados. Porque recordemos que Noé venía de la descendencia directa de Set, hijo de Adán. Y Adán fue el primer hombre creado por Dios para tener comunión con el hombre, pero las otras generaciones, el hermano de Set llamado Caín, ellos no tuvieron comunión con Dios y de esa generación nace la violencia extrema, los gobiernos autoritarios, y ellos son los primeros en fabricar las armas. Ellos son los primeros en fabricar la forma de conquista que no fue dada por Dios. Dios no buscaba gobiernos como hoy día los tenemos. Dios buscaba las relaciones en amor entre familias. Así como ustedes tienen sus hijos, su esposo, su esposa, y usted está con esa persona porque la ama, Dios también así había querido regir a este mundo, por familias, que vivieran en un lugar, sacaran los productos que necesitan para subsistir y vivir en la paz. Pero los gobiernos han inventado muchas cosas, por eso tenemos, por ejemplo, eventos como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 6 días, la Guerra del Pacífico acá en Chile, la guerra entre Corea, los japoneses y los estadounidenses, la guerra de Arabia, las guerras de las conquistas de Roma, las guerras de las conquistas de Babilonia, las guerras de las conquistas de los persas. Continuamente el hombre se empodera
que hoy día está de moda esa palabra, intenta gobernar y someter al prójimo a base de violencia. Mas dijo el Señor mismo de su boca, ¿cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánta diferencia hay entre los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios? Cuando comenzamos a entender a Dios. ¿Y qué pasó con Noé? Dice, y engendró Noé, verso 10, 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y fíjense el verso 11. Y aquí vamos a entrar en texto hoy día. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La palabra corromper es la palabra en hebreo que representa que se denigra. La palabra denigrar es cuando el objetivo del propósito de algo que fue creado no se llega a desarrollar. Imaginémonos, aquí hay muchos hermanos que construyen, edifican. Y ustedes hacen una casa, pero con los materiales vencidos. Metales oxidados, cemento duro, madera inflada, así astillada. Entonces cuando ustedes ya están terminando y poniendo la puerta, cierran la puerta y comienza como a temblar la casa y se derrumba. Se corrompió esa creación, se corrompió esa edificación. ¿Por qué? Porque no alcanzó a ser utilizada para el objetivo por el cual había sido hecho. Corromperse es no poder llegar a cumplir el objetivo que se estaba solicitando. Se rebajó, perdió su dignidad. Y la tierra entera perdió el objetivo por el cual estaba hecho, porque el hombre no fue creado para estar bajo autoridades humanas. El hombre no fue creado para estar bajo el sometimiento y el pie de otro hombre. El hombre fue creado para estar delante de Dios y poder llenar su corazón mirando a Dios y tener un propósito eterno de llegar a la altura, a la semejanza de lo que Dios quería crear en el hombre, que era formar a su Hijo Jesucristo en cada uno de estos hombres. Pero como estos hombres se negaron a llegar al objetivo, ya no tenían propósito. Y por cuanto ya no tienen propósito, contaminaba también a sus vecinos, a sus cercanos, por medio de pensamientos, de guerras, de conflictos, y se iba a ir al exterminio. Recordemos que en este tiempo hay mucho tiempo de religiones y culturas iniciales que constantemente llevaban, por ejemplo, a los sacrificios humanos, porque a veces se nos olvida, hermanos, que estos pueblos también tenían deidades, que habíamos comentado hace 2 sábados atrás, y estas deidades normalmente requerían cierta cantidad de sacrificios, cierta cantidad de muertes. Entonces, a veces se nos olvida, hermanos, que el Señor también es justicia. Entonces, en ese tiempo, imaginémonos que usted tiene una hijita preciosa, así como Paulita, ¿cierto?, que está allí en los brazos de nuestro hermano Jean Paul. Y viene el presidente de turno, el líder, y le dice, ya Jean Paul, dame a Paulita porque tenemos que sacrificarla violentamente y groseramente en este altar para satisfacer el corazón de un Dios imaginario que ellos inventaron. Y si usted se opone, toda la familia moría. O entregaba a uno o morían todos. ¿Quién los defendía? Si estaban bajo el dominio de un hombre, nadie. Y eso era continuamente, cada día se hacían sacrificios, ofrendas satánicas, ritos que provienen del mismo infierno, hermanos. Entonces el Señor comienza a ver que la actitud de los hombres es de continuo el mal. El pensamiento de los hombres se tornó constantemente el mal, como hoy día está sucediendo. Muchas personas se levantan solamente pensando en el mal, pensando en la violencia y en el provecho propio solamente. Y dice así, y miró Dios la tierra, verso 12, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Ojo con esos ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura.
una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás pisos bajo, segundo y tercero. Vamos a llegar hasta ahí y vamos a volver a leer, pero ahora con más detenimiento, porque vamos a entrar en qué es lo que significa esta arca para nosotros. No es que hoy día vamos a decir, ya hermano, el Señor viene, así que vamos todos a construir un arca de esta magnitud. Entonces, los que quieran tomar nota, vamos a ir despacito porque hay mucho que ver, muchas cositas muy interesantes y muy preciosas de parte del Señor. Nosotros vemos que el arca representa la esperanza de Noé. El arca es la esperanza de Noé porque el Señor le revela a Noé que viene el fin para toda la población mundial y Noé estaba dentro de ese grupo. A pesar de que él tenía comunión con Dios, Dios le manifiesta a Noé su voluntad. Entonces Noé tenía un solo camino, tenía que hacer el arca. Y si no la hacía, iba a ser parte del juicio junto con todos los otros seres. Entonces Noé comienza a construir el arca y el arca no podía ser, como decimos acá en Chile, a la pinta de Noé. Noé, mira, créate algo para que puedas sobrevivir. Recordemos que en ese tiempo, hermanos, no había necesidad de crear embarcaciones porque el continente era uno solo. No había necesidad de navegar hacia otro lugar porque el continente estaba unido en un solo punto de la tierra. Segundo, nunca había llovido. Entonces tampoco habían inundaciones. Lo que nos relata la Escritura es que en ese tiempo había un vapor que emanaba de la concentración del calor con las aguas que estaban debajo de la tierra y se generaba como una neblina que permitía regar la tierra por completo. Entonces Noé tenía cero experiencia y cero conocimiento, y no solamente eso, sino que de todos los seres que estaban creados, ninguno sabía que era un barco. Y esto es muy impresionante porque, hermanos, cuando nosotros analizamos el cómo fue construida el arca, esa tecnología que está en las Escrituras fue la que genera, una vez que Noé pasa el tiempo, que los hombres comiencen a construir arcas o barcos en base a la construcción que hizo Noé. De hecho, en el año 70, estoy hablando del siglo de los años 70, las embarcaciones más grandes como el Titanic y otras de esa envergadura grandes, la base son las medidas del arca. Obviamente reducidas a una menor concentración o a una menor distancia, porque vamos a ver cuánto realmente medía el arca para que entendamos la magnitud de lo que tenía que hacer Noé. Entonces, comencemos. Dice, hazte un arca de madera de gofer. La palabra gofer representa al árbol ciprés. ¿Ya? La madera era de ciprés. ¿Por qué el Señor no le dijo hazte la de pino? Pino oregón. O pino radiata. O hazla de, no sé, eucalipto. Bueno, hermanos, principalmente porque la madera de gofer tiene una flexibilidad y una impermeabilidad más allá de lo que las otras maderas producen. Entonces el Señor no le dijo mira, elige tú qué árbol más bonito para que se vea linda el arca por dentro. No. El Señor le dio una indicación exacta porque era necesario para que el arca no se desarmara por el peso que iba a llevar y no fuera, cuando fuera golpeada por las olas, por la tempestad, no se desarmara. Entonces el Señor le dice a Noé que tome madera de ciprés. Y cuando uno investiga acerca del ciprés, el ciprés no genera hongos con la humedad. Muy importante para una embarcación. Tampoco los insectos se acercan al ciprés. De hecho, se utiliza constantemente varas de ciprés para espantar a los zancudos, a las moscas y a los insectos que son molestosos, llamémoslo así. Interesante que tenga esa capacidad y que el Señor se lo haya dicho a Noé. Luego le dice, hazte un arca de madera de ciprés o gofer, harás aposentos en el arca. ¿Por qué? Porque tenía que tener una habitación Noé, una habitación su hijo Sem, la otro Cam, ¿cierto? Con su esposa, y otro Jafet. Entonces habían aproximadamente 4 habitaciones, porque eran 4 familias las que estaban allí, unos aposentos, en plural. Ya después vamos a ver qué representa eso para nuestra vida espiritual. Luego dice,
y calefatearás con brea por dentro y por fuera. Y aquí, hermanos, comenzamos a tener algunos impactos. La palabra calafatear con brea es la palabra cofer, ¿ya? La palabra cofer significa cubrir con aceite. Hermanos, y la palabra cofer también se traduce expiación. Cuando el Señor le tomó la palabra a Noé y le dijo, ya, vamos a hacer esta arca, pero tienes que embetunarla, ¿ya? Ponerle aceite por todos lados, por todas las juntas de las tablas para que no entre el agua, ¿cierto? Y le dice la brea. Hermanos, la brea tampoco había sido inventada hasta ese momento, ya que no era necesaria, porque no habían embarcaciones. ¿Y sabe cómo se hacía la brea en ese tiempo? La brea se tomaban árboles y se destilaban al fuego, los hacían sudar, le sacaban la savia que tenía el árbol de adentro. Y cuando salía esa savia, se le llamaba la savia sangre, porque era de color rojo oscuro. Y es muy interesante porque nosotros vemos que la expiación luego en el arca del pacto, es con la sangre de un cordero. Y esta arca también tenía que ser recubierta por dentro y por fuera. Interesante. Luego dice, de esta manera la harás, de 300 codos de longitud, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. En metros, que es la medida que nosotros ocupamos constantemente, nosotros tenemos que son 155.5 metros de largo, 25.9 metros de ancho y 30 codos de alto, que son 15 metros de alto. ¿Cuánto tiene esta casa, hermano? De aquí a la viga, aprox. 6 metros ya. ¿Son 3? Ya, son 5 hacia arriba. 5 de esta altura. 5 veces. Y el largo es una cancha de fútbol de las más grandes. O un estadio, llamémoslo así. El estadio de Chile, este que está ahí en Pedrero, ya, de ese largo era el arca. Tenía 15 metros hacia arriba y aparte era 25 metros de ancho. No era una construcción pequeña, ¿cierto? Era una construcción bastante grande. Y fíjense, hermanos, en esto, que la medida entre la longitud y la anchura es la relación perfecta para una embarcación que va a estar sobre el agua. De hecho, normalmente cuando los historiadores toman las medidas del arca, se ve que hay una inteligencia mayor a la de la época por cómo fue confeccionada, porque le da el equilibrio perfecto para que evite volcarse frente a las olas o a la intensidad de navegar en alta mar. De hecho, hay algunos otros hombres que han intentado hacer barcos al pensamiento de ellos y la medida exacta o la relación exacta en sus medidas es la que da el Señor. 300 codos, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Interesante. Cuando va y flota, el flote lo da la relación entre el largo y el ancho y la altura. Y también la madera que no se pase, ¿cierto?, la humedad para que no entre el agua al arca. ¿Qué más dice acerca del arca? Dice que tendrá una sola ventana y una sola puerta. Y la ventana estaba de un codo desde la parte más alta hacia abajo, del punto más elevado hacia abajo tenía una ventanita. Hermano, ¿usted se imagina lo que es estar en un barco de esa envergadura con una sola ventana? ¿Con todos los animales adentro? Uno podría decir, oh, esto sería terrible, pero eso tiene un propósito. Y vamos a ver estos aspectos. Son poquitos, pero muy importantes. Cuando el Señor habla de aposentos, principalmente es porque el Señor estaba esperando que muchas personas pudiesen subir al arca y tener la posibilidad de estar allí. Por eso está en plural. Y no es uno solo. Si nosotros vemos todas una sola cosa que hay en el arca, es primeramente que hay una sola arca. A mí siempre me llamaba la atención y yo decía, ¿y por qué los hijos de Noé no se hicieron arcas chicas para andar ahí? Así como un tropel de arquito en el mar. No, uno solo. Porque una es nuestra esperanza, hermanos. No hay otra esperanza. Le hace una sola puerta para que por ella accedan. Uno podría decir, pero debería haberle hecho una puerta trasera, tal vez algo. Imagínense que el barco se hubiera dado vuelta y cómo salen.
No, el Señor no estaba pensando en eso porque Él estaba mostrando aspectos espirituales de lo que representa el arca para el cristiano hoy en día o para nosotros las personas. Ciertamente hay un solo camino, hermanos, para nuestra esperanza. Es Cristo el Señor. Esa puerta era manipulada por Dios, Noé no la manipulaba. Y esa puerta es la misma que se le dice a la iglesia que estaba en Filadelfia. Dice que hay una puerta abierta. Y Noé tuvo esa puerta abierta durante un periodo de tiempo, pero esa puerta se cerró. Luego vamos a ir también a Apocalipsis para ver algunos aspectos de Noé allá. Una sola puerta, una sola ventana. La ventana era la forma en la cual se alumbraba el arca hacia el interior. Y eso nos muestra que hay una sola fuente de luz para el creyente. Una sola fuente en la cual el hombre pueda ver la verdad y la realidad. Por eso tenía una sola ventanita. Un arca, una sola fuente de salvación. Y entró en el arca una sola familia. Porque nosotros somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Hechos de puros hermanos. Entonces, si uno mira dentro del arca, ¿qué va a encontrar? A hermanos, habitando juntos con un padre y una madre y las esposas de estos hombres. Como la iglesia. Cuando nosotros miramos hacia adentro de la iglesia, solamente vamos a ver a una sola familia en el Señor. Él rescatando a la iglesia dentro de sí mismo, ¿cierto? Y dice también que había un solo juicio. No hubieron varias lluvias, fue una sola lluvia intensa, que es la destrucción total y el fin del siglo. Una esperanza, ¿cierto? Una forma de salvación que es la edificación y el anuncio. Noé, cuando empezó a trabajar en el arca y se demoró 100 años, Noé estaba constantemente pensando en que si no terminaba, él iba a perecer junto con toda su familia. Entonces, lo que motivó a Noé a construir el arca y no desfallecer fue primeramente que creyó al anuncio del Señor. Y él obedeció. Entonces eso es muy importante porque una debe ser nuestra esperanza. Muchas personas hoy en día dicen, no hermano, yo estoy contento con que gane derecha o izquierda o centro. No hermano, con que salga mi candidato yo estoy listo. No hermano, es que si me dan el bono yo estoy listo. No hermano, es que si yo quedo en este trabajo, ahí voy a ser feliz. No hermano, es que mi esperanza es que en algún momento tal equipo gane el mundial. Peor todavía. No, hermanos, que cuando salga esto, yo ahí yo voy a poder decir, sí, Señor. Cuando yo tenga mi casa, cuando yo tenga mi auto, cuando mis hijos crezcan, cuando tenga un hijo, cuando tenga tal y tal cosa. Y el corazón del hombre nunca se va a llenar, hermanos. Porque la esperanza del hombre no significan cosas, no es tener situación, buena o mala situación económica, vestir tal o cual marca de ropa, no es comer o tal o cual platillo. La esperanza del hombre, hermanos, es vivir para siempre en comunión con su Dios. Porque el juicio está cerca. Porque así como hay un juicio, hay una sola esperanza. Y el Señor ha dado una puerta abierta a la iglesia y a todos los hombres. Porque recordemos que la misión de Noé mientras construía el arca no era solamente construir, sino también anunciar. ¿Y qué anunciaba Noé? Lo que Dios le había dicho. Y Noé salía por las calles y dice la Escritura que él anunciaba y daba testimonio. ¿Y qué le había dicho Dios? Que venía el fin. Entonces Noé normalmente salía a la calle y comenzaba a decir, viene el fin. Viene el fin. Y Dios me ha encomendado edificar esta arca para que todos los que quieran salvarse, allí está la posibilidad. Pero no creyeron. Y eso es lo que dice la Escritura ya cuando leímos en Mateo. Porque ignoraron, desconocieron la voluntad de Dios. Y eso es lo que al hombre hoy día le sucede. Si yo le preguntara a usted, y a usted me refiero a todos ustedes, pero en particular uno por uno, y yo no sé si ustedes creen en Dios, los que han llegado hoy día acá, la gran mayoría sé que sí, pero aún dentro de los que creen en Dios, y yo les dijera, ¿qué crees tú que Dios espera de ti? Intente responder esa pregunta dentro de sí. ¿Qué Dios quiere de mí? ¿Querrá una ofrenda? Podríamos poner ahora el tarrito de la ofrenda y decirle, ya mira, lo que Dios quiere es que ustedes den el 10% y con eso Dios va a estar agradecido. ¿Querrá Dios plata? ¿Dinero? ¿Necesitará Dios dinero? No, es que si tú le das a Dios 10, Él te va a devolver 100. O sea, Dios es un banco. Dios es un buen negocio. ¿Será Dios un buen negocio? ¿Querrá Dios que nosotros
nos arrodillemos de aquí hasta tal lugar para ver nuestro sufrimiento y nuestro compromiso para Él otorgarnos bendiciones? ¿Querrá Dios que nosotros nos encerremos en la punta del monte más alto de Chile, todos vestidos iguales, dejar de comer, dejar nuestra vida familiar y empezar a meditar en nuestra mente? ¿Qué querrá Dios? ¿Querrá Dios que pensemos toda la vida qué querrá Dios? Como aquellos monjes, aquellas curas, aquellos sacerdotes, no solamente de la religión católica, sino también de cuántas religiones, que muestran que tal vez la voluntad del hombre es que el hombre esté en una constante meditación hasta que se muere. ¿Querrá Dios eso de nosotros? ¿Qué dice la Escritura? Que Dios lo único que desea, hermanos, es que le conozcamos. ¿Y sabe qué? La constante de la población, tanto de la época de Noé como la época final, que es la misma, es que no conocieron a Dios. Y hoy día hay muchas personas que no conocen a Dios y las personas siguen insistiendo en que Dios es el templo católico, el templo evangélico, el templo mormón, el templo testigo de Jehová, es vestirse con un terno, ponerse una falda, hacer ciertas cosas para Dios. Hermanos, Dios no necesita absolutamente nada del hombre. Nosotros necesitamos de Dios. Usted necesita de Dios. ¿Sabe por qué? Porque va a morirse en algún minuto. Puede ser saliendo de acá, con la lluvia se resbala, se pega en la cabeza y se mata. Y uno puede decir, pero hermano, ¿cómo tan trágico? Pero es que ha sucedido. Nosotros hemos estado en reuniones donde a las 3 horas nos han llamado de que falleció un hermano de la iglesia. Y eso aconteció hace unos años atrás. Un joven de 27 años falleció de un infarto y se fue. ¿Y por qué a nosotros no nos puede pasar? O que nos da una enfermedad, o nos podemos ir al hospital, como hay algunos hermanos que aquí estuvieron a punto de morir y el Señor los rescató de ese momento. A veces nos falta reflexionar y postergamos nuestra vida hacia el futuro, 10 años más. No, yo cuando tenga mi casa y voy a luchar por mi casa para tenerla en 20 años más, cuando pague todas las cuotas. Y me lanzo mi piedra lejos. No, cuando yo sea abuelito, ahí llámenme, este es mi número. Ahora tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupado para Dios. Pero ¿sabe qué? El problema de la sociedad hoy en día es que no medita en Dios. Y como no medita en Dios, medita en sus propios pensamientos. Y los propios pensamientos del hombre son engañosos. Porque la misma sociedad que quiere esclavizarte y que antes te esclavizaba por medio de violencia, ahora te esclaviza por medio de las cosas. Consumismo, libertinaje, falsa felicidad. Cuando tengas las zapatillas de la marca X, entonces vas a correr como el viento. Oh, sí. Cuando bebas la cerveza tal, entonces vas a ser feliz. Salen ahí unos muchachos bebiendo, ¿cierto? Así, qué felicidad. Cuando comas en nuestras carnicerías tal, entonces vas a vivir la pasión del fútbol. Y ahí salen todos haciendo un asado mirando un partido de fútbol. ¿Será eso lo que Dios espera de nosotros? ¿Será eso lo que busca Dios de los seres humanos que Él creó? ¿Para qué valen nuestros 80 años de vida, 90, los más robustos, 100 algunos? ¿De qué vale vivir sobre esta tierra si solamente vamos a vivir para comer, beber o solamente divertirnos? Absolutamente de nada. Porque el destino de nuestra alma no es seguro si no estamos en Cristo. Por eso el Señor tomó a Noé y le dio un propósito y lo pasó más allá del juicio. Lo llevó a una nueva tierra. Así como también el Señor Jesucristo nos ha hablado por las Escrituras y nos muestra de que hay un mundo más allá de lo que ven nuestros ojos. Hay un tiempo más allá de la muerte, en el cual tendremos que dar cuentas, porque tal vez alguno pueda pensar en este lugar de que las cosas morales que hacemos, que por algo existe la moralidad y por algo está su conciencia allí que le muestra qué es lo bueno y lo malo, y que cuando usted hace las cosas malas se avergüenza, y cuando usted hace cosas buenas se siente en paz. Ese termómetro que usted posee en su corazón es lo que está de parte de Dios intentando regular su vida. Y no solamente eso, sino que eso también conlleva un juicio. ¿Será justo, hermanos, que venga un hombre de avanzada edad, tome una pistola, se meta a un colegio, mate niños que tenían todo un futuro en adelante y luego se pegue un tiro y se acabó?
¿Será justo eso? ¿Será justo? ¿Será suficiente para aquella madre que perdió a su hijo? Se mató ya, listo. Estoy conforme. ¿Sabe qué? Para Dios tampoco. Así como usted sentiría impotencia absoluta por ver a un hombre que tal vez tome a su niño y lo maltrate, lo golpee, haga otras cosas que no vamos a mencionar por causa de los niños, Dios también siente impotencia, porque la violencia, hermanos, que está acá en las Escrituras, es la misma que estamos viviendo hoy en día y va a ser cada día peor. Las cosas van a ir de mal en peor. Y no quiero que con esto ustedes se asusten y digan, no, chuta, entonces ¿qué hago? Mejor nos matamos todos juntos. No, hay una esperanza. Está la puerta abierta aún, porque Dios sí ha dado un arca para nosotros hoy en día. Así como se la dio a Noé en aquel tiempo, así también Dios ha dado una oportunidad al hombre para que se arrepienta, porque esa arca representa y tipologiza a Cristo el Señor. Por eso nosotros vemos que desde la antigüedad Dios comienza a darle al hombre una oportunidad tras otra hasta el cansancio, más allá de nuestras fuerzas. Vamos, arrepiéntete, vuélvete. No dejes que el pecado te consuma, no dejes que la maldad te domine. Y le da una oportunidad al hombre, se la dio con Noé, Sodoma y Gomorra, se la dio por medio de la salida de la familia de Lot. Ahí Abraham dando testimonio durante mucho tiempo a aquellos reyes de esa tierra. Oye, mira a Abraham, mira el testimonio de Abraham, mira cómo es fiel a su Dios y mira cómo Dios lo bendice. Y los hombres no quieren entender. Constantemente Dios ha mostrado una y otra vez a lo largo de toda la historia de la humanidad que Dios sí quiere tener comunión con los hombres, y Dios sí quiere acercarse a nosotros. Dios quiere salvar nuestra alma, Dios quiere darnos una buena vida. A veces hay personas que dicen, no, yo no quiero nada con la religión, no quiero nada con Dios porque Dios es malo. ¿Y por qué? No, porque el otro día yo le pedí que me quería comer un helado y no me lo dio. Mire, pues, hermano. Nos negamos en cosas tan pequeñas, tan mínimas, pero no miramos la realidad de lo que Dios ve. Dios está viendo el futuro de su alma. ¿Dónde quiere a usted habitar en el minuto en que usted muera? Porque déjeme decirle que todas sus obras van a ser juzgadas delante de Dios y van a ser expuestas a todos los hombres. Si nosotros los esposos le hemos escondido cosas a nuestras esposas, va a ser peor en aquel minuto, porque todas las personas van a ver quiénes somos en realidad. Porque Dios no va a juzgar en base a lo que nosotros vemos, sino en base a lo que nosotros somos en nuestro interior. Y Dios está dando una oportunidad cada día, teniendo esta puerta abierta que es la persona de nuestro Señor Jesús. Y por eso vemos esta tipología y vemos que el arca representa a Cristo y Noé representa a aquel hombre que necesita ser salvado del juicio. Porque Noé también estaba bajo juicio hasta que entró en el arca. Y esa es la actitud y la diferencia. Y fíjense, hermanos, y pongámonos a pensar, si hubiese venido uno de sus vecinos y le hubiera dicho, oye, ¿no es verdad eso que tú estás hablando por ahí? Lleváis 100 años insistiendo con esto. Y no le hubiera dicho, claro que sí, por eso estoy haciendo esto. Por eso estoy construyendo esta arca, si no, ¿para qué? Estará loco este hombre. ¿Sabe qué? Voy a entrar contigo, Noé. Esa persona se hubiera salvado perfectamente. ¿Por qué? Porque hubiera creído y hubiera entrado, si es algo lógico. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con todo lo que la persona es? Bueno, Dios no va a enjuiciar si la persona es mala, es buena, es borracho, es drogadicto, lo que sea. Y no. Y uno puede decir, ¿pero cómo? Si yo siempre he escuchado que Dios reprueba todas las actitudes, sí. Pero hay un problema en el hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Su naturaleza. La naturaleza que nosotros tenemos sin Dios va a manifestar de nosotros mismos la maldad. Les voy a hacer una pregunta, y esta pregunta la he hecho muchas veces mientras he predicado en otros lugares y también acá. ¿Usted ha sentido rabia alguna vez? ¿Se ha enojado alguna vez? Sí. Yo me he enojado. Hoy día en la mañana ando enojado. Todos los días. Sí. ¿O ha sentido alguna vez así como ver a alguien y decir, y como un ardor, así como una envidia? Mira lo que tiene, claro, y yo mira cómo ando. ¿Ha sentido eso alguna vez? Mínimamente grande. Ya. ¿Usted puede meterse una mano dentro y sacar eso de lo que siente? ¿O es espontáneo? Es espontáneo, ¿cierto? Sucede. Cuando usted va manejando o cuando usted está en un lugar y alguien le pasa a llevar el hombro.
Y, "Che", ¿cierto? "Meh". Y uno se da vuelta y le dice, ¿qué? Y empieza ahí, ¿qué de qué? ¿Cierto? Y empiezan a pelear con la olla y se levantan las manos, después se acercan, se quedan mirando un rato, es como un baile, pero es común. Después se empiezan a empujar y después a los golpes. ¿Por qué? Porque se va inflamando eso que está en el corazón del hombre, que es la maldad, se manifiesta por medio de lo que usted vive constantemente. Se manifiesta por medio de la mentira, cuando usted quiere lograr algo para sí mismo y ve que y sabe en su corazón que los demás no están de acuerdo, entonces usted ¿qué hace? Oculta eso, y eso se llama mentir. Cuando usted le dicen, oiga, ¿y cómo está? Y uno dice, bien, así con una sonrisa y por dentro, ojalá se muera este. Eso se llama hipocresía. Y yo sé que todos nosotros lo hemos experimentado. ¿Sabe por qué? Porque todos somos pecadores. Entonces, para Dios, que ve eso en el interior, porque Dios es espíritu y conoce lo que hay dentro suyo, ¿sabe qué? Dios lo conoce a la perfección. Usted no tiene que andar tratando de engañar a Dios. O sea, el necio, así que es una persona muy tonta para engañar a alguien que puede ver lo que yo soy por dentro, lo que pienso. Entonces Dios no se impresiona de lo que usted es. Porque Dios sabe de lo que usted tiene necesidad. Dios está esperando que usted pueda decir, ¿sabe qué? Es verdad lo que dice esta persona que está adelante. ¿Sabe Dios? Yo soy malo. Cuando usted asume esa maldad que está en su interior, pero que usted se niega a asumir, porque está en la maldad que hay en usted, que la misma maldad le dice, no, si, tranquilo. Y yo sé que muchos están pensando esto en este minuto. No, si no, yo no soy tan malo. Si yo ayudo. ¿Cuándo ayuda? No, si yo me porto bien. ¿En qué? Porque va a trabajar y lleva un plato de comida. Si es lo mismo que todo lo que los demás hacen. No hay ninguna diferencia. Pero hay maldad en su corazón, sea en un grado mínimo o en un grado mayor. Y la única diferencia entre que usted pueda manifestar su maldad en grado mínimo es que puede o no puede hacerlo. Por eso los grandes dirigentes de este país, así como el famoso, y yo sé que, no sé si amado, tal vez me estoy mojando con esto, pero tal vez odiado, Nicolás Maduro, ¿sabe por qué él hace lo que hace? ¿Sabe por qué él hace lo que hace? Porque él puede y tiene un ejército a sus espaldas que lo está respaldando, ¿o no? Porque si fuera un hombre, iba a decir una palabra muy fea acá en Chile, un pelagato, un hombre común y silvestre como uno de nosotros, ¿él podría hacer lo que hace? No, porque tiene un respaldo. ¿Por qué Hitler hizo lo que hizo? Porque tenía un respaldo. ¿Y sabe qué? Si usted tuviera ese mismo respaldo, sería más o menos igual a ellos. Porque somos iguales en nuestro interior. Todos somos pecadores. Ese es el problema del hombre. Que todos somos pecadores. Pero Dios sabe que el hombre es pecador. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Envió un arca para salvarnos de la destrucción de aquella maldad que Dios necesita de exterminar de este planeta. Y lo único que tiene que hacer usted es entrar en el arca y creer en lo que Dios ha dicho. Eso es todo. Hermano y persona que me escucha, usted no necesita, no, es que yo fumo, es que yo bebo, es que a mí me gusta la pornografía, es que a mí me gusta. Dios no está preocupado de eso. Dios quiere que usted entre. ¿Para qué? Para que una vez que usted entre y crea en Él, Él le pueda ayudar con sus problemas. Porque usted no tiene la capacidad de sacarse la envidia de su corazón, pero hay uno que sí tiene el poder. Y ese es Dios que lo formó y que le dio vida a usted para que usted hoy día como persona no se vaya a perder eternamente, sino que viva eternamente en una paz absoluta con Dios. Como muchos de los hermanos que están aquí han conseguido vivir en el tiempo en que llevan conociendo al Señor. Por eso los cristianos damos testimonio de esto. Y no decimos, no, es que usted tiene que vestirse de esta manera y tiene que dejar estas cosas. No, porque usted no puede, porque su naturaleza es la maldad y usted ama la maldad. Ama el dinero, ama vestirse bien, ama la comida, ama las cosas externas. Pero usted no puede amar a Dios y no le desea. Y por cuanto no ama a Dios, no ha dejado entrar a Dios en su corazón para que Dios haga una obra en usted. Y hoy día las religiones han implantado unos modelos
¿Qué hace el católico? Ya, mira, usted, cuando usted se sienta mal, diga Ave María Purísima, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito tú entre Jesús. A Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros consolar. Amén y gloria a la muerte de tu muerte, amén. ¿Cierto? No me la sé muy bien, pero algo me acuerdo. Ando por ahí, un 4. Y usted dice, ya, una vez que yo repita eso, yo voy a estar bien con Dios. ¿Será que Dios quiere que usted ande repitiendo cuestiones? ¿Eso es ineficaz? ¿Cambiará? Oye, en Chile, el 60% de la población se declara católica. Pero vemos gente matándose unos con otros, gente destruyendo a su prójimo, aborreciéndose unos con otros, pelea, violencia, envidias, amargura, tristeza, hijos en contra de los padres, padres en contra de los hijos. ¿O no es así? ¿O estaré mintiendo? ¿O nos tapamos los ojos y decimos, no, si este es un mundo ideal? Como cantan allá los monitos, ¿cierto? El mundo ideal. No. Si hay tristeza, ¿usted no sufre con lo que sucede cuando usted va a un trabajo y lo menosprecian y no puede adquirirlo? Y otro hombre se lo da a otro porque es su amigo y no por capacidad. ¿No sufre cuando su hijo va al colegio y es bulleado, ¿cierto? Del bullying por sus compañeros que son más grandotes y le pegan y su hijo no le quiere decir nada por vergüenza y se traumatiza? ¿Usted no sufre con eso? Cuando los profesores de porque sí abusan mentalmente de los jóvenes, gritándoles y diciéndoles cosas. ¿Acaso eso no está pasando hoy en día? ¿Acaso no hay denuncias por eso en miles de lugares y no se hace absolutamente nada porque los jueces son corruptos, el sistema judicial es corrupto, los políticos son corruptos, los gobernantes son corruptos, todos son corruptos de allí para arriba? Porque no les interesa su bienestar y lo único que buscan es que usted ponga el voto. ¿Para qué? Para ellos tener el poder. Y una vez que tienen el poder y habían prometido durante todo el tiempo, no, yo los vamos a ayudar, sí los vamos a ayudar, y cuando lo tienen, si te he visto no me acuerdo, y a disfrutar la vida. ¿Acaso no es así los gobiernos? ¿Y sabe por qué? Porque son hombres que no conocen a Dios y no tienen la capacidad para ser diferentes. Porque cuando nosotros tenemos esa capacidad, somos igual que ellos. Por eso necesitamos un Salvador. No que nos salve de nuestras situaciones, que nos salve de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que hay en nuestro interior, de lo que hay en tu corazón, que es maldad, que es aborrecer a Dios. ¿Por qué no te dan ganas de venir a la iglesia o leer la Biblia? ¿Por qué no te dan ganas de orar a Dios? Porque no lo amas y no puedes. Pero Dios te dice, cree en mí para que yo de ti haga una nueva criatura. De eso se trata el Evangelio. Creer en Dios. Y no estamos diciendo, no, que hay que andar todos los días ahí de rodillas. No, porque cuando tú amas a Dios va a ser esa misma naturaleza que de la fuente de vida que Dios va a sembrar en ti, tú vas a comenzar por naturaleza a amar a Dios. Pero para eso hay que creer en Él. Y si no creemos en Él, vivimos en una vida de amargura y constante sufrimiento, sin propósito, en depresiones, en angustias, en tormentos, sin saber el propósito por el cual vivo. No tengo nada. Soy como un animal, más. Y aún muchos filósofos dicen, no, si el hombre es como un mono nomás. ¿Por qué te intentaron engañar de que el hombre viene del mono? Para quitarte el propósito. Para destruirte, para quitarte valor, para que tu esfuerzo sea la comida del más fuerte, así como en los días de Noé. Pero Dios necesita destruir todo eso para librar al hombre. Y lo hizo en Noé. ¿Y sabe qué? Si lo hizo una vez, lo puede hacer 2 veces. Y el Señor dijo, yo no voy a destruir más el mundo con agua, porque ahora voy a usar fuego. ¿Por qué va a usar fuego el Señor? Porque el fuego representa la purificación de la tierra. Pero Dios dice, bueno, yo voy a hacer esto, pero tengo un arca, que ya no es de madera, sino que ahora fue un hombre, que vino. ¿Y sabe lo que hizo ese hombre? Que se llama Jesucristo. No solamente vino a decirnos, el tiempo está cerca, arrepentidos y convertidos y creed en Dios, ¿cierto? Que eso es lo que predicaba Juan el Bautista y los apóstoles y el mismo Señor Jesús. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una oportunidad para el que cree, porque esto es por fe. Si fuera por plata, ninguno de los que está aquí podríamos.
Yo lo digo al tiro. Comparémonos con el hombre más millonario del mundo actualmente, que es Bezos, el dueño de la aplicación Amazon. ¿Lo conoce? ¿Lo ha visto en las noticias? Ya, ese hombre puede gastar 10 millones de dólares por minuto y no se le acaba su riqueza a pesar de que lo haga de aquí a los 80 años. ¿Qué opina de eso? ¿Usted conoce a Messi? Ese hombre gana $500.000 por día. $500.000 son 500 millones de pesos por día. ¿Qué opina de eso? ¿Es justo? ¿Es justo que un hombre que chutea un balón gane más que todos los ciudadanos de un pueblo? ¿Será justa esa economía? Y después nos decimos, ¿pero por qué Dios mata de hambre a los niños en África? ¿Será Dios el que mata de hambre a los niños en África? ¿O será la mala administración de los países y de los gobiernos, de los multimillonarios? ¿Será Dios el que dijo, no, mira, a estos les voy a dar más y a estos menos? No, Dios le dejó esa ordenanza al hombre. Administra la tierra, rígela. ¿Y sabe lo que hizo el hombre? Se contaminó con el pecado. Y cuando se contaminó con el pecado empezó a pasar todo lo que pasó en el tiempo de Noé. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y por eso Dios quiere salvar. Dios no quiere un hombre para mandarlo al fuego. Dios quiere hombres para salvarlos. Pero como Dios es amor, ¿ha escuchado esa frase? ¿Dios es amor? ¿La escuchaban alguna vez? Sí. Sí, es verdad. Pero por cuanto es amor, Él no va a obligarnos, así como un violador que va a raptar a su amada, comillas, y la va a llevar a la pieza más profunda de su casa y ahí la va a amarrar y le va a decir, te amo, ámame. Y la mujer, y con una cuchilla acá y una pistola aquí, dime que me amas. ¿Eso será amor? No, es una obsesión. ¿Sabe qué? Dios no es así. Dios es un amor puro. Y Él lo está esperando. Y le ha dado una oportunidad hoy día para que usted pueda creer en Él. Para que pueda escuchar esto. Que tal vez mañana no lo va a volver a escuchar. Y le ha dado la oportunidad de estar aquí en una reunión tan simple, en una casa de una persona, que ha abierto sus puertas para recibir a todo aquel que quiere escuchar la palabra de Dios. Así como Noé fue encomendado para escuchar y mandar y abrir su casa, que era el arca, para todo aquel que quisiese venir. ¿Y sabe qué? Los hombres no lo escogieron. ¿Y saben quién sí escogió? Los animales. Miren, vamos a seguir leyendo. Una ventana harás al arca, estábamos ahí, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Voy a volverme un poquito antes de hablar de los animales, que viene en el próximo verso, porque hay que decir qué significan estos tres pisos. Cuando habla del piso de abajo, está hablando del primero y el segundo y el tercer piso. El arca estaba dividida a lo largo en tres partes. Porque recordemos que la salvación de Dios es una salvación completa. Cuerpo, alma y espíritu. Y Él quiere salvar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. No solamente nuestro espíritu y que andemos así, amén, sí Señor, pero con mi cuerpo hago todo lo malo. Él quiere también salvarlo, nuestro cuerpo. Y también nuestros pensamientos. Que si sus pensamientos son de continua la amargura, la tristeza, Él quiere renovar eso y cambiar, como dice el Salmo, nuestro lamento en baile. Y nuestra tristeza, transformarla en gozo. Mire lo que Dios piensa de usted. ¿Había escuchado eso antes? Que Dios quiere a usted hacer un hombre feliz. Pero no feliz en lo que usted piensa que lo va a volver feliz, porque usted está engañado. Porque la sociedad le ha dicho que ser feliz es tener 15 mujeres, ojalá todas jóvenes, es tener un yate, un par de autos, una buena casa, salud. ¿Sabe que eso nunca le va a dar la felicidad? Nuestra felicidad proviene de la paz. Y la paz solamente la alcanzamos cuando conocemos a Dios. Porque me da seguridad. Y yo puedo afrontar las situaciones más difíciles en plena paz con el Señor. Entre nosotros antes moraba una hermana que había tenido un esposo cuando era joven y ella quedó viuda. Y después tuvo otro esposo y volvió a quedar viuda. Uno podría decir, oye, esa mujer debería estar viviendo en la tristeza más grande. Y sabe que cuando nosotros vamos a visitarla, lo que ella encontramos en su boca es gratitud hacia el Señor. Y uno dice, pero ¿cómo tienes paz? Y a ella le han preguntado, pero ¿cómo tú podías aguantar esto? Y ella dice, es que yo no sé. No es algo que yo produzca, es que el Señor me sostiene.
Hermanos, cuando Noé estaba en el arca, dentro del arca, Noé hizo algo para evitar la lluvia, los relámpagos, los temblores que venían. Noé estaba ahí, el Señor lo llevaba, porque Él es el arca. Si nosotros queremos vivir una vida en la que el Señor nos lleve, debemos creer en el Señor. Si usted quiere ir adelante luchando con su fuerza y sus manos y que quiero conseguir esto y que quiero conseguir esto y le cuesta y todo el mundo encima, en contra, situación tras situación, violencia, que me robaron, que me asaltaron, que me pasó esto, y una lista interminable y me tuve que ir de mi país porque el presidente se puso malo y tengo que volver a irme de este otro país porque este presidente se está poniendo medio malo. Para allá vamos, ¿cierto? Hermanos, ¿cuándo va a conseguir sus metas si usted va luchando? Es mejor creer en el Señor. Él me lleva. Él nos lleva, hermanos. Si el día de mañana hay necesidad, nosotros confiamos en el Señor. ¿Qué decían los salmos? ¿Qué dicen los proverbios? ¿Qué dicen el cantar de los cantares? En Él confiaré. Él es mi socorro, Él es mi fuerza, Él es mi cántico. Él es mi roca firme en la cual yo puedo estar confiado. Porque Él es un Dios real. Él no está allí pintado en una catedral para ir a ser observado. Él no está encerrado en un monasterio por allá lejos, inaccesible a la vista de los hombres. No, Dios quiere ser conocido. Pero las religiones y los hombres han impedido que Dios sea conocido. Entonces, verso 18. Dice, verso 17. Perdón. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Pero ¿cómo va a caer un elefante adentro del arca? A mí me han preguntado eso. Siempre, es lo mismo. Pero ¿cómo va a haber un cocodrilo con un conejo ahí habitando al lado? Ah, porque hay cositas. Las dimensiones que mencionamos, 155 por 25 por 15, dividido en 3 niveles, según los estudios, no míos, de científicos, tanto ateos como creyentes, dicen que aproximadamente podrían caer 100.000 animales de un tamaño promedio, alrededor de 25 centímetros, o sea, por ahí, un poquito más grande y promedio, dentro de una bodega de esa envergadura. 100.000. Entonces yo dije, a ver, si son 100.000, ¿quiénes tenían que entrar al arca? ¿Necesitamos tener un pejerrey metido adentro? No, ¿cierto? Porque un pescado no, un cocodrilo tampoco, porque pueden sobrevivir en el mar. Pero hay ciertos reptiles que no sobreviven en el mar, que son los reptiles, porque los otros son los anfibios, ¿cierto? Que pueden vivir en la tierra y también en el agua. Entonces solamente el Señor dio el mandato para los animales de la tierra, las aves y los reptiles que no pueden sobrevivir en el agua. Y también se menciona los que se arrastran. Y uno al tiro dice, los serpientes. No, pues los gusanitos también se arrastran. Y los 100 pies. Entonces cuando habla de los animales que se arrastran, normalmente se debe pensar en los insectos, que no pueden sobrevivir en el agua, porque hay algunos que sí pueden, ¿ya? Por causa de la tensión superficial del agua hay unos que pueden caminar encimita, como las arañas, algunos tipos de arañas, algunos insectos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos un cálculo razonable, hermanos, ese es el punto, razonable, yo me metí a la página de la biodiversidad del gobierno de Estados Unidos y dice lo siguiente, que actualmente en el mundo de mamíferos hay 4.381 especies. Pero no caían 100.000 en el arca. Y hay 4.000. ¿Será muy difícil meter 4.000 animales ahí? No, es completamente lógico. Pero hermano, van de 2 en 2. De veras, ya, 8.000.
Solamente mamíferos. Aves hay 9.271, considerando que el ave tiene un tamaño mucho menor a un león, a un tigre. Ahora también debemos considerar la inteligencia de nuestro Dios. No te va a meter un elefante viejo. Te podría meter a puros cachorritos. Pensémoslo así. Para que caigan, ¿cierto? Y estén tranquilos. Aves, mamíferos 4.381, aves 9.271 y reptiles 12.000 especies, de las cuales un tercio son los que no pueden vivir en el agua, o sea, aproximadamente 4.000 especies. Si sumamos 9 más 4 son 13, más 4, 17. Por 2, 34.000 especies y me faltan por rellenar 70.000. Ya metamos bichos, porque bichos, en lo que son los insectos, hay casi 100.000 tipos de insectos. ¿Por qué habrá tanto insecto, hermano, en el mundo? Pero tampoco es necesario guardar toda la hormiga en un frasco, ¿cierto? No, con que vayan 2, después se repoblan. Y son rápidas. ¿Para qué hablar de las arañas? Los bichos, las moscas. ¿Ocupará mucho espacio una mosca en el arca, hermano? No, se para por ahí en una ventana y pasa piola, como decimos acá en Chile, ¿cierto? Entonces yo saqué un aproximado, hermanos, que son a todo reventar 40.000 y contando de 2 en 2. Y hay espacio de sobra. Y las personas, no, pero ¿cómo no va a meter animales en el arca? Pero si caben, con la lógica, estudios modernos. ¿Y sabe por qué? Porque a usted le hacen creer cosas que usted dice, no, imposible, porque usted no entiende las medidas, las dimensiones de lo que Dios hizo. Estamos hablando de un estadio, hermano, de fútbol entero, de 15 metros de alto, 25 metros de ancho. Es una tremenda edificación que Noé se demoró 100 años en hacer. Algunos dicen 120, un poquito más, un poquito menos, aproximadamente. Y sentadas cómodas, con butaca, más los que venden completo, ¿cierto? Todo ello. Es increíble, hermanos, que a veces nos dejamos engañar por hombres que dicen, no, pero ¿cómo? ¿Y por qué no? Pero veamos las cifras, veamos las estadísticas, veamos los datos, veamos los textos, veamos lo que Dios ha hecho. Que Dios sí puede hacer obras tremendas, hermanos, a los ojos de los hombres, pero los hombres cierran su corazón por causa de la misma maldad y no quieren creer en Él. Algunos dicen, pero ¿cómo Israel pudo hacer tal y tal cosa? Y después en el Mar Muerto, en el Mar Rojo y en otros mares encuentran arqueología que evidencia estas cosas. ¿Sabe lo que pasa? Es que hay un poder oculto que no quiere que usted crea en Dios, porque cuando usted cree en Dios, ¿sabe lo que pasa? Usted despierta una realidad de vida y usted comienza a desconectarse. Es como que usted estuviera... ¿Has visto las momias? ¿Cómo están las momias? Envueltas. Están ciegas, mudas y sordas, ¿cierto? Están ahí amarrados. Usted, imagínese que usted está como una momia ahí anclado al sistema mundial, que tiene que gastar, que está obligado a comprar ciertas cosas, y ahí lo tienen en un lavado de cerebro, pero así perpetuo. Cuando Dios viene a una vida, es como que le arrancara todas esas trozos de trapo, y usted comienza, le saca uno por acá, y usted comienza a ver, dice, oye, no es necesario que yo me embriague todos los días. Eso no llena mi corazón y Dios lo liberta de esa esclavitud. No es necesario que yo tenga que vivir mi vida de tal y tal manera. Y usted comienza a salir del sistema. Comienza a romper sus ligaduras, como dice la Escritura. Comienza a tener una novedad de vida y usted empieza a vivir con propósito. Y al gobierno y a este sistema le carga eso. Porque es mejor tener a la gente subyugada y no viviendo con propósito. Es interesante. Tiene que meditarlo en su casa. Entonces tenemos que en el arca total ya, agrandémoslo, 50.000. Aún así falta toda la mitad por llenar. Porque recordemos que había que llevar alimento. Estaban las habitaciones de los que iban a morar en el arca. Entonces, hermanos, vemos que es completamente viable el arca de Noé. Ya no es simplemente el dibujito para que los niños dibujen y pinten, sino que al nivel de la razón
es viable. Y es interesante, hermanos, que comencemos a pensar en esas cosas. Entonces, hermanos, amén. Entonces, hermanos, vamos a proseguir y vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ver los aspectos espirituales de Noé. Apocalipsis capítulo 2. ¿Por qué vamos para allá? ¿Qué relación tiene Noé con las 7 iglesias? Toda la relación, pues, hermano. Noé, cuando entra al arca, se convierte Noé en un cristiano, en comunión con Dios. Cuando Noé se convierte en un cristiano en comunión con Dios, él comienza a vencer. ¿Qué vence? ¿Qué hay que vencer? Lo que estábamos diciendo. Los cristianos, cuando nosotros venimos a la iglesia, para que usted lo sepa, la iglesia no es esto. La madera, no es los vidrios, no es el mobiliario, la construcción, el edificio. La iglesia es una persona que ha sido llamada por Dios. La palabra iglesia en el griego, de donde proviene la palabra, es eklesia. La palabra ek es una partícula que se denomina salir, hacia afuera. Iglesia es conjunto. Si lo pudiésemos transliterar, sería los llamados a salir fuera. ¿A salir fuera de qué? ¿De nuestras casas? ¿Solamente a reunirnos? No. A salir fuera de lo que nos tenía esclavizados. Entonces, hermanos, los creyentes en la verdadera iglesia, que es la del Señor Jesucristo, y no solamente una denominación y póngale el apellido, no. La iglesia del Señor, que puede estar hecha de muchas personas de diferentes pensamientos religiosos incluso, siempre y cuando hayan creído en el Señor Jesús, porque es la base para hacer la iglesia del Señor Jesús. Nosotros le llamamos a esto vencer. Entonces, cuando Noé entra en el arca, él comienza a vencer. ¿Qué fue lo primero que venció Noé? La maldición de la violencia. ¿Por qué? Porque una vez que él estaba dentro del arca y comenzó a llover, que ese es el tiempo que él vivió, que estamos examinando, cuando Noé entró en el arca, Noé ya fue salvado. Aunque afuera estuviese quedando el desastre más grande, Noé ya estaba salvo. Entonces él venció toda su generación. Él venció a todos los que se burlaban de él. Él venció a todos los que se trataron de violentarlo. Él venció a todos los que intentaron someterlo. Porque él entró en el arca. El arca es Cristo el Señor. Cuando nosotros ingresamos a Cristo, vencemos inmediatamente a todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, en las 7 iglesias, cuando nosotros hacemos un análisis transversal a lo largo, eso significa transversal, así, a lo largo de las 7 iglesias, nosotros vemos que hay un mínimo, un denominador. Hay algo que cruza las 7 iglesias, que son los vencedores. Los vencedores están en las 7 iglesias, pero para eso hay que vencer lo que la iglesia está viviendo. Estas iglesias fueron diferentes lugares en los cuales el Señor logró conquistar corazones para Él. Estamos hablando del tiempo antiguo. Entonces vamos a ir a Éfeso, la primera iglesia que es mencionada, verso 1, y dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién está ahí hablando? El Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. ¿Se siente usted relatado con estas palabras? ¿Usted trabaja arduamente? ¿Le gusta la maldad o no le gustan las personas malas? Podríamos decir que no nos gustan las personas malas. ¿Tiene paciencia? ¿Ha intentado tener paciencia? El Señor le está hablando a este tipo de personas y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti. Este es el problema de la iglesia en Éfeso, que es necesario que las personas que allí vivían
vencieran ese problema. ¿Cuál es la radiografía? ¿Cuál es el problema de raíz? Este es: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si usted antes creía en el Señor y ahora ya no, usted abandonó el primer amor. Si usted antes creía en el Señor y iba a alguna iglesia, yo no sé su trasfondo de los que viven acá, y por algún motivo, ya sea lo estafaron, ya sea vio algo que no le gustó en aquel lugar, vio alguna situación que le desagradó y lo hizo tropezar en su caminar con Dios, usted ha perdido el primer amor, porque abandonó su mirada hacia el Señor. Entonces dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea que para vencer, aquellos que se habían desanimado tienen que animarse, tienen que volver a enamorarse del Señor, tienen que volver a poner su vista en Dios, si usted había conocido previamente al Señor. Y dice: pero tienes esto, o sea, tiene cosas buenas, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí viene la frase: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Pregunta: ¿Noé venció esta situación? Cuando nosotros vemos y examinamos la vida de Noé, y esto ya lo dijimos a la vez anterior, nosotros vemos que Noé vivió 500 años en un lugar donde había violencia por todos lados. Nosotros podríamos decir: no, es que cuando yo voy a la iglesia no me saludaron, entonces me aburrí. Y nos miramos al lado de Noé y nos podría decir: che, mira. Tal vez a Noé cada vez que salía a la calle lo intentaban violentar. Porque recordemos el examen que hace Dios del corazón de esa época. ¿Cuántos desánimos pudo haber tenido Noé? Preocupación. Nosotros vemos que Dios le habló a Noé. ¿Cuántas veces le habló Dios a Noé? 2 veces. Una vez le dijo: anda, hazte el arca porque voy a destruir la tierra. Y después de 100 años le volvió a hablar y le dijo: ya, adentro. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado a nosotros, hermanos, para hacer algo? ¿Por qué la dureza del corazón es tan grande? Y más encima después nos enojamos con Dios y lo abandonamos. Y Noé, una instrucción, la hizo. Y se demoró 120 años. ¿Sabe por qué Noé se demoró entre 100 y 120 años en hacer el arca? Porque Noé estaba edificando. Y nosotros, hermanos, para edificarnos en Cristo necesitamos una vida entera. Vamos a estar toda la vida buscando al Señor. Toda la vida aprendiendo de Dios. Toda la vida creciendo en la estatura. Hasta cuando el Señor venga. O nosotros vayamos a Él. Por eso Noé estuvo toda una vida, que representan esos 100 años, la vida entera de un hombre, edificando su comunión con Dios. Edificando y siendo obediente a la palabra de Dios. Noé no se desanimó. No hay ningún testimonio en toda la Escritura que diga que Noé al año 50 dijo: estoy puro leseando aquí, perdiendo el tiempo. Voy a vivir la vida junto con todos los demás y mis amigos y mis vecinos. No, él siguió adelante, a pesar de su contexto. Y esto es para los cristianos que están acá. No nos desanimemos por lo que vemos en las noticias ni afuera. Escuchemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor me dijo que yo tenía que hacer? Y ahí, centrado, mirando al Señor. No seamos como la mujer de Lot. Ella dejó de ver al Señor y su cuerpo fue convertido en sal. Perdió su vida. Hermanos, si no tenemos amor para con el Señor, realmente no tenemos vida. Podríamos llamarnos cristianos y no tener vida. Ojo con eso. ¿Cuál es el problema de Esmirna? Vamos a leer solamente el verso 10. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál era el problema de Esmirna? Persecución y violencia. ¿Y Noé acaso no vivía en el mismo contexto, constantemente arriesgando su vida? ¿Y qué hizo él? Venció. Él fue fiel hasta la muerte.
Podríamos decir que Noé tiene 2 estrellitas, así como cuando los niños se portan bien. Así tiene 2 caritas felices. Vamos con Pérgamo. ¿Cuál es el problema de Pérgamo? Verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Perdón, 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Cuál es el problema de Pérgamo? Contaminación idolátrica. ¿Y qué habíamos comentado la vez anterior en Noel y su contexto? Era la cuna de la perversión idolátrica en ese minuto. Era donde estaba toda la desviación. Recordamos que la característica principal de esas personas de ese tiempo era comer, beber y sexualidad desenfrenada. Noé venció, no se dejó contaminar por los placeres de la vida. Venció también la situación de Pérgamo. Veamos Tiatira. ¿Cuál es el problema de Tiatira? Verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuál es el problema de Tiatira? Similar, pero más orientado al tema de la sexualidad desenfrenada. Y recordemos que el juicio contra el problema de los tiempos de Noé era la sexualidad desenfrenada, así como ahora está sucediendo en nuestras narices, que la televisión, la música, los modelos a seguir como famosos, actores de cine, cantantes, sus vidas son un desenfreno, sin rumbo. ¿A usted le gustaría que su hijita pequeña se volviera una mujer lesbiana en el futuro? ¿A usted le gustaría que su hijo fuera un homosexual, drogadicto, alcohólico, como los ídolos de este mundo? El Señor tampoco quiere que usted sea uno de ellos. Porque también recordemos, hermanos, que el Señor ama. Y Él no quiere que nos perdamos en los deleites de esta vida. Aparentemente deleites, pero tienen una cuenta muy cara. Es muy alto el costo de vivir así. Es perderlo todo. Es arruinar su vida. Pero Noé venció. Venció la tentación. Venció, y él tenía una sola esposa. Tal vez el vecino andaba con 4. Tal vez el otro de más allá engañaba a la esposa y engañaba a la subesposa y a la otra concubina y a la otra. Y así. Tal vez las esposas se engañaban unos a otros. Tal vez nuestros vecinos puedan hacer todo eso. Pero nosotros queremos vivir así. Ese es el punto. Y si usted anhela eso es porque hay maldad en su corazón. No es normal vivir así. No es lo que Dios busca. Pero Noé venció. Vamos a Sardis. ¿Cuál es el problema de Sardis? Verso 3. Acuérdate pues de lo... Verso 1. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hipocresía. Una vida de apariencia, de que todo está bien, pero en el interior nada está bien. Acá yo coloqué como un análisis: hipocresía, desconocimiento de la voluntad de Dios e injusticia. Pero Noé venció ese problema que tuvo Sardis, porque él conocía la voluntad de Dios, era justo, y hay una traducción que translitera la palabra que se ocupa en el hebreo y dice irreprensible e intachable. No es una persona justa. Y Noé venció, más allá de lo que su contexto histórico de vida, el lugar donde moraba, la situación que él estaba viviendo, no le afectaron, porque él confía y puso su determinación en creer en el Señor. Vamos a Filadelfia. Dice, escribe el ángel que está
de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para aprobar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿No les pareciese que le estuviera hablando directamente a Noé? Una puerta abierta, la prueba que viene sobre todo el mundo. Pero esto se escribió miles de años después para otro grupo de personas, para nosotros. Esto es lo que espera Dios de nosotros. Guarda la palabra que te he dado. ¿Qué palabra? La que hemos recibido del Señor, que Él quiere que creamos en Él, que confiemos en Él. ¿Qué más nos ha hablado el Señor? Que Él nos va a salvar si ponemos toda nuestra confianza en Él. Que podemos confiar en el Señor. Noé ciertamente venció. No se dejó contaminar, no guardó la palabra y se mantuvo firme delante del Señor. A pesar de la hora de la prueba del mundo entero, Noé venció esa prueba. La Odisea, la última de las 7 iglesias, para ir terminando. ¿Cuál es el problema de la Odisea? Dice 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos de concolirio para que veas. ¿Cuál era el problema de la Odisea? La tibieza, pusilánimes, a medias, hacer las cosas a medias. Sí, yo creo en el Señor, pero es que a mí no me gusta la iglesia. No, si yo creo en Dios, yo creo en Diosito, cruz para el cielo, yo lo creo. Pero uno examina la vida y no hay nada de Dios. No, si a mí una vez, cuando yo era chico, a mi abuelo me llevaban a la iglesia. Pero ¿de qué sirve eso si ahora vives como un mundano? ¿De qué sirvió tal vez que tus tíos, que tu abuelo, la persona que sea, te haya predicado una vez si en tu corazón no hay ningún fruto de un cristiano o de alguna relación que tenga que ver con Dios? Nosotros hemos escuchado personas, no, que a mí me gusta escuchar los coritos de la iglesia, es que a mí me da mucha paz. Es que a mí me gusta que me prediquen, pero no me gusta que me prediquen tan duro, tiene que ser así suavecito y ojalá me hablen de puro amor, porque si no a mí me duele, pues no me gusta que me llamen la atención. Es que a mí no me gusta que me digan tal y tal cosa, es que a mí no me gusta que me miren feo. Hoy somos de cristal. No, es que a mí me gusta esas iglesias donde cuando yo voy a mí me abrazan. A mí me han dicho eso. Y hay otros que me han dicho, no, a mí no me gustan esas iglesias donde abrazan mucho, me gusta que no me abracen. Entonces, ¿qué hacemos para agradar a todo el mundo? Porque pareciese ser que todo depende del otro y nada depende de mí. Y ese es un corazón que no ha conocido al Señor. Es que si no me miran así, es que si no me hablan de tal manera, es que si no se visten de tal manera, es que si no tienen un templo de tales características, es que si no tienen un pastor rubio, ojos azules, americano, con acento gringolandia, no voy, no le creo. Hermanos, la iglesia se ha hecho al gusto del cliente. Parecemos a la carta, como dice la hermana Dori. Parecemos hotel. Y tiene una habitación con vista al mar y otra vista al campo y vista a la nieve. Oye, pero no puede ser así. El cristianismo no se trata de sentirnos cómodos. El cristianismo se trata de abandonar y humillarnos delante del Señor, de abandonar nuestras cosas, las cosas que generan dolor, cuando yo le trato mal a mi esposa, trato mal a mis hijos, que genero dolor a los que amo sin poder controlarme, que tal vez he generado tanto dolor que he generado que los que antes me amaban ahora me odian, tal vez soy un insoportable en la casa,
Tal vez mis hijos ni siquiera quieren estar conmigo, no quieren salir conmigo ni a comprarse un helado. ¿Por qué? Porque usted se ha vuelto un hombre malo o una mujer mala. Nosotros hemos conocido personas que, y esto lo comentábamos la vez anterior y lo vuelvo a repetir por causa de las personas que hoy día nos visitan y están acá con nosotros. Nosotros hemos conocido personas que han llegado a la vejez y nadie los quiere cuidar y viven solos. Tienen mucha necesidad tal vez de que le hagan un almuerzo, puedan cocinar y no tienen quien los acompañe porque en la vida fueron hombres y mujeres terribles. Y esas mismas personas cuando uno les dice, oiga, ¿y usted no se arrepiente de todo esto, lo que le hizo a sus hijos, lo que le hizo a su esposa, lo que le hizo a su esposo? No, si yo soy un buen persona. Y uno mira por el lado y no hay nadie que quiera estar con ellos, son insoportables. ¿Usted quiere vivir así su vejez? ¿Estar absolutamente solo y desamparado? ¿Con una amargura en el corazón y depresiones en su mente porque lo que pudo haber sido nunca fue? ¿Y arrepintiéndose constantemente de sus decisiones? Porque peleaba eternamente con el marido y que el marido siempre peleaba con la esposa, celos enfermizos por ambos lados, pleito, contienda, gritos, iras. Eso es lo mismo que el Señor está diciendo. No, yo te puedo salvar de eso. Yo te puedo dar una familia. Yo te puedo volver a la normalidad. Pero necesitamos de la ayuda de Él porque usted no puede meter su mano y sacar eso que está en su corazón. Pero si usted entrega su corazón a Dios, a Cristo el Señor, Él puede hacerlo. Y hay aquí personas presentes que lo han experimentado. Y usted puede preguntar, ¿quién tiene esta experiencia? Y aquí hay más de uno que puede levantar su mano y dice, sí, el Señor ha hecho cosas maravillosas con mi vida. El Señor me sacó del alcohol, el Señor me sacó de las drogas, el Señor me sacó de un matrimonio desarmado, el Señor me sacó de ser un violento, el Señor me sacó de la enfermedad, el Señor me sacó de tantas cosas, hermanos, que son incontables y aún más allá de las que merecemos incluso. Porque así dice su palabra, dice que Él da más abundantemente de lo que merecemos. Y a veces antes nosotros pedíamos, Señor, yo lo único que quiero es vivir tranquilo. Y el Señor otorga. Pero no seamos mezquinos, porque muchas veces algunos dicen, no, yo quiero que Dios me ayude y quiero que me ayude la iglesia, pero son unos sinvergüenzas y usted tiene que saber esto. Que la iglesia no es para sinvergüenzas, es para personas que quieran lo del Señor. Nosotros no somos una ayuda de esta humanitaria y que va a mandar, no, que esta persona necesita trabajo y que necesita comida y que necesita ropa y dos moviéndose. No. El Señor es la fuente de agua viva en esta iglesia. Y si usted necesita, tiene que ir al Señor y nosotros lo podemos ayudar en ese momento. Pero usted tiene que aprender a tener fe y a creer en el Señor. Y desarrollarse como un cristiano maduro. No una persona que para todo necesita algo. No, hermanos, que usted pueda sentarse y levantarse sobre sus pies y creer en el Señor y caminar con Dios. Así como lo hizo Noé. Que cuando no estaba en el arca, él venció la muerte que estaba a su alrededor. Cayeron miles de personas, millones de personas alrededor de Noé murieron. Y Noé venció la muerte, venció el juicio, Noé venció las aguas, venció el que dirán, venció a sus vecinos, venció el juicio de Dios. Y Noé pasó de muerte a vida, hermanos. Y así también lo podemos hacer si confesamos y creemos de corazón que Jesucristo es el Señor. Para terminar, Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Dice así, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él hace justicia, que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Lo volvemos a leer? Ahora, hijitos, permaneced en Él. Así como Noé. Se metió en el arca. Y ahí no lo sacó nadie hasta que el Señor le dijo. Así tenemos que ser, hermano. Permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Qué terrible sería que llegara aquel día, hermanos. Llegara el día en que el Señor viniera y yo dijera, uy, todo lo que predicó ese cabro pesado, barbón,
Es la verdad. ¿Y ahora qué hago? Porque yo no creí. Y vamos a huir avergonzados. Y tal vez usted puede decir, pero ¿y si no pasa nada? No perdió nada. ¿Qué perdió? Si después de esta vida no hay otra, ¿qué perdió en creer en el Señor? Nada. Pero si es verdad, lo va a perder todo. Va a perder una eternidad de sufrimiento, de fuego, de consumir, alejado de Dios. Y no lo digo para amenazar, ni para que usted, se está poniendo pesado la persona esta. Mi nombre es David, por si acaso. No, se está poniendo pesado el David. No lo digo para eso, lo digo porque es la pura verdad. No hay otra esperanza. No hay otro camino. No hay otra vida fuera del Señor. Amén, hermanos. Si quieren, después pueden leer Mateo 24, del 36 al 51 en sus casas, para cerrar el contexto y podamos ya dar por finalizado este pequeño estudio de los días de Noé.